Estamos en la cuarta y última sesión del Seminario de Investigación del Programa Interdisciplinario de Estudios de Género del Colegio de México. El cierre de nuestro seminario es así súper importante, entonces invitamos a la doctora Mara Viveros a que nos acompañara con algunas reflexiones esta tarde. Y también invitamos al doctor Tito Mitjans a que esté presente en esta última sesión, lo cual les agradezco profundamente porque para mí es un honor poder dialogar con ustedes y con las personas que nos están viendo en esta última sesión del seminario. Y nada más, bueno, Tito nos va a ayudar amablemente con la moderación del espacio. Ya iniciando formalmente esta sesión, voy a presentar al doctor Tito Mitjans Salayón, quien además de un gran académico es un buen amigo. Tito es doctor en estudios e intervención feminista de la UNICACH en Chiapas, en México, es historiador, un gordo fantástico. Sus líneas de investigación son la diáspora africana, estudios históricos críticos sobre negritud y racismo, feminismo negro y epistemologías feministas negras, estudios trans, estudios queer afrodiaspóricos y estudios decoloniales. Sus áreas de investigación son Améfrica, México y Centroamérica y el Caribe, Cuba y la diáspora caribeña. Es activista feminista afrocubana, no binario, trans, masculino. Áreas de investigación son feminismo negro, estudios queer y trans afrodiaspóricos, estudios críticos del Atlántico Negro. Ha sido profesor de Historia de Cuba y coordinador de la Cátedra de Estudios de Género en la Universidad Agraria de La Habana del 2009 al 2015. Es activista de derechos humanos de la comunidad LGBTQI+ y afrodescendencia. Desde inicios del 2008 imparte el taller Afroperreo y Activismo Gordo en diferentes estados de México, el cual además se ha transformado en el Laboratorio Feminista del Perreo a partir del año 2020. Es miembro del Departamento de Economías Decoloniales del Proyecto Comunitario El Cambalache y del Grupo de Trabajo Feminismos, Género y Memorias de Claxo. Ha impartido charlas en diferentes universidades como en Berkeley, Harvard y Rutgers. También realizó una estancia académica en Hampshire College y en el Centro de Estudios de la Mujer de la UAM Xochimilco. Ha dado charlas en Smith College, Hampshire College, Columbia University, Harvard, Berkeley, Rutgers University, el Instituto de Estudios Indígenas de la UNACH, el CESMECA y el Colmex. Gracias, Tito. Te dejo entonces la moderación de esta sesión y adelante. Gracias por la invitación. Te digo por así. Bueno, muchísimas gracias y bienvenidos todos. Es un honor para mí presentar y moderar en la tarde de hoy eh, presentar a la profesora Mara Viveros y moderar este espacio. Muchísimas gracias al seminario del Colmex de Estudios de Género y muchísimas gracias a la profesora Itzamanda Varela Huerta. Entonces voy a presentar brevemente a la profesora Mara Viveros porque tengo la esperanza que, como yo, todos les conozcamos. La profesora Mara Viveros Vigoya es doctora en Antropología, Estudio de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Tiene un magíster en Estudios Latinoamericanos, eh, parece que en la Universidad de París, y es profesora de la Escuela de Estudios de Género, de la cual es cofundadora y ha sido directora 2 veces, y del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional de Colombia, unidades donde ha enseñado y desarrollado productos investigativos desde 1998. Es codirectora del Grupo de Investigación, Grupo Interdisciplinario de Estudios de Género. Sus intereses de investigación incluyen temas vinculados con la relación entre las diferencias y las desigualdades sociales, las teorías de género y sexualidad, los hombres y las masculinidades, la biopolítica y las sexualidades, las intersecciones de género, sexualidad, clase, raza y etnicidad en la dinámica social de las sociedades latinoamericanas. Es autora de innumerables artículos sobre raza, género y también raza, género y sexualidad, y entre ellos se destacan De quebradores y cumplidores sobre hombre, masculinidades y relaciones de género en Colombia en el 2002. Y también es coordinadora de Saberes y Culturas y Derechos Sexuales en Colombia en 2006, coordinadora de Raza, Etnicidad y Sexualidades, Ciudadanía y Multiculturalismo en América Latina del 2008, editora de Black Feminist, Teoría Crítica, Violencias y Racismo, Conversaciones entre Angela Davis y Gina Dent, 2019,
y autora de Sexuality and Desire in Racialized Context, Understanding Global Sexualities, New Frontiers, 2012. From whiteness messianization to tri-ethnic multiculturalism, race and ethnicity in Colombia, and Pigmental Crisis, Ethnicity, Race and Color in Latin America en 2014. Y por último, The Political Vitality and the Vital Process of Cesar, Discourse on Colonialism, a Reading in Light of Contemporary Racism, en la Sociological Review del 2019. Profesora, bienvenida. Es un gran honor para mí presentarla, y antes de que darle espacio a usted, quiero brevemente mencionar que este espacio fue generado y promovido por la doctora Amanda Varela Huerta, que como seguramente ya conocemos su CV, debido a que ha estado en varias ocasiones en este seminario. No lo voy a repetir, solamente quiero decir que la profesora es profesora es doctora en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, y que fue investigadora postdoctorada en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social Pacífico Sur en la ciudad de Oaxaca, y fue redactora y reportera del diario mexicano La Jornada en el Centro de Derechos Miguel Ángel Agustín Pro Juárez como estratega de comunicación para los derechos humanos. Y sus investigadores se centran en diversas formas de racismo, procesos políticos negros, afromexicanos, feminismo, estudios culturales y crítica postcolonial. Bueno, una vez hecho estas presentaciones, profesora, es un gran placer para mí. Estoy muy orgulloso de que mis orichas me permitieron estar aquí con usted hoy, y bienvenida y adelante. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todos, y quiero, antes de iniciar esta presentación, pues también agradecer a la doctora Itzamanda Varela Hurtado, a Tito Millán, a Gloria Estefaní, espérate, la apellido de Gloria Estefaní es Sánchez, sí, y a todo el equipo organizador de este encuentro. Les quiero agradecer esta invitación amable que me hicieron para participar en el seminario permanente de investigación 2021 titulado Género y Procesos de Racialización de lo Afro en México. Y si bien no me voy a referir explícitamente a México, yo espero que mis reflexiones también encuentren eco en las inquietudes, conocimientos y experiencias que ustedes tienen en relación con el género y con los procesos de racialización. Bueno, yo preparé una presentación que quisiera, por favor, presentarla a continuación para continuar y para que el tiempo nos alcance más. Entonces, la presentación la titulé Los colores del antirracismo en América Latina, y aquí está pues mi pertenencia institucional a la Universidad Nacional de Colombia. Vamos a cambiar entonces de diapositivo. Muchas gracias. Bueno, voy a iniciar señalando que para hablar del antirracismo en América Latina escogí la metáfora del color, que fue la primera diapositiva que mostré, por ser este un signo que comunica y genera sensaciones en relación con la diferencia. Mencionar los colores del antirracismo es también mi manera de invitarles a pensar en primer lugar en la diversidad y en la heterogeneidad del racismo y del antirracismo latinoamericano, también en sus tensiones, ambigüedades y contradicciones en sociedades que están organizadas de forma pigmentocrática, como son las sociedades latinoamericanas. Y en segundo lugar, es la posibilidad de explorar distintos lugares de enunciación y posicionamientos desde los cuales podemos hablar del racismo y del antirracismo. Entonces, en esta oportunidad de referirme a los colores del antirracismo, de mi experiencia situada de mujer colombiana, antropóloga y feminista afro-latinoamericana, me va a suponer hablar de tres cosas. En primer lugar, de los colores que tiene el racismo en mi país y en esta América Latina, para mencionar este lado del mundo con las perspicaces palabras de la pensadora afro-brasilera Lelia González. Decir América Latina en lugar de América Latina es tomar distancia de una denominación que ha subrayado la latinidad de esta región, es decir, sus vínculos con Europa, y oculta, ignora o devalúa la presencia, identidad y participación de los pueblos originarios,
y los pueblos de origen africano en su conformación e historia. Y en segundo lugar, del giro antirracista en la región, es decir, de este cambio que se ha producido en la forma en que hoy prestamos atención al racismo en el ámbito público y de sus efectos en el panorama del trabajo antirracista. Y por último, me voy a referir a mi lugar de enunciación y posicionalidad frente a los temas del racismo y el antirracismo a partir de 3 experiencias investigativas en momentos también distintos de mi trayectoria. Cambiamos de diapositivo para hablar de la interrelación entre racismo, racialización, raza y colonialidad del poder. Bueno, desde el periodo colonial, las desigualdades sociales han tenido en lo que llamamos hoy América Latina una dimensión racial. Ya para Aníbal Quijano, este sociólogo peruano, señalaba hace 20 años que la raza es el artefacto más importante de la conquista y la colonización. Y fue el que permitió convertir en otras, a las y los vencidos en la guerra de la conquista. Y a eso se les atribuyó una naturaleza otra, indeleble en el cuerpo. Esa alteridad que les fue impuesta posibilitó la expropiación de sus productos y saberes, cuyo plusvalor nunca fue reconocido o remunerado. La permanencia implícita de este patrón de poder, cuya piedra angular es la imposición de una clasificación racial a la población, es lo que exactamente Quijano denominó como colonialidad. Voy a partir del supuesto de que sin racismo y racialización no existe la raza. Es decir, que el concepto de raza deriva del racismo y no al revés. Y todas las categorías raciales son productos del racismo. El racismo alude a la ideología y a las prácticas que vinculan discursivamente los cuerpos, los comportamientos, las herencias bioculturales para justificar, producir y reproducir relaciones de desigualdad que se traducen en privilegios, beneficios, poder y seguridad que les corresponden a esos procesos. Su discurso es en sí mismo cambiante y remite siempre a configuraciones históricas específicas de dominación social, que están arraigadas en contextos políticos, económicos y culturales que también son variables. Por último, también es importante considerar que las jerarquías raciales han sido definidas a partir de criterios múltiples, que pueden ser fenotípicos, culturales, religiosos o lingüísticos, pero al mismo tiempo que en los ordenamientos raciales modernos, la blanquidad o blanquitud es el referente universal, lo que sirve de punto cero y absoluta positividad, el rasero a partir del cual se evalúan y clasifican las otredades de Occidente. Y a esos procesos de jerarquización, de atribución de significado racial tanto a sujetos como instituciones y estructuras, y a la producción de categorías que estaban a generar alteridad y además minorización social, lo denominamos racialización. Cambiemos de diapositiva para hablar del racismo individual, del racismo institucional, sistémico o estructural. Me parece importante distinguir entre racismo individual y racismo institucional. El primero se va a referir a actos de estigmatización que degradan y vulneran el valor de cierta clase de personas racializadas, ya sea mediante insultos, agresiones, amenazas, pero también pueden ser bromas, estereotipos negativos, actos negligentes. Igualmente alude a actos de discriminación que pueden realizarse de forma intencional o no, y aplican un tratamiento a la vez diferente y desigual hacia un grupo, y por ende a los individuos que lo componen, en función de rasgos que están socialmente construidos como diferencias negativas. El segundo tipo de racismo, que es el institucional, va a actuar a través de las fuerzas establecidas y respetadas en la sociedad. Y aquí estoy citando a Stokely Carmichael y a Hamilton, cuando dicen que las instituciones educativas, económicas, sanitarias, culturales, que son estas fuerzas establecidas y respetadas en la sociedad,
Ellas van a ser las que van a producir y reproducir el racismo. Y su efecto en América Latina es tan fuerte que eso ha determinado que efectivamente los grupos étnicos racializados sean los que tengan mayores tasas de mortalidad infantil, mayores necesidades básicas insatisfechas, peores condiciones de vida y menor acceso a la educación y a la salud. El racismo institucional funciona a través de organizaciones concretas, pero también a través de estructuras sociales que se desarrollan más allá de los límites de instituciones particulares. Y hablar de racismo estructural, más que de racismo institucional, nos va a permitir entender mejor cómo se ha perpetuado históricamente, a través de distintas prácticas racializadas, el poder del grupo social que se ha construido como blanco, desfavoreciendo sistemáticamente a los grupos no blancos. Ahora bien, la diferencia entre el racismo directo y el institucional sistémico o estructural en la práctica no es difícil de discernir, si tenemos en cuenta que agencia y estructura son procesos interdependientes. Y así, la vieja y conocida costumbre en América Latina de los agentes policiales de detener en la vía pública para averiguar antecedentes opera muchas veces a través de la identificación hecha por agentes individuales que se dirigen preferencialmente a cierta categoría de personas, como sucede en Brasil y Colombia, con hombres negros, jóvenes y residentes de periferias urbanas. No solamente con ellos, pero en este caso me refiero a ellos. Y esto puede vincularse también con una cultura que es ya no solamente es un asunto individual, sino una cultura institucional policial, pero más allá a una cultura nacional, hegemónica, más extensa, que va a percibir a los hombres negros, jóvenes y empobrecidos, como amenazantes y más propensos a ser criminales. Vamos a cambiar de diapositiva para hablar del racismo en América Latina. El racismo en América Latina, el mestizaje, ya lo hemos dicho en numerosas oportunidades, retomando a Doris Sommer, ha sido una de sus fricciones fundacionales en relación con las identidades nacionales. Y mientras en algunos países el nacionalismo adoptó la forma de la idealización del mestizaje y la afirmación de la ideología democrática general de que todos éramos mestizos, como en México, en otros prevaleció la ideología discriminatoria que asoció la consolidación nacional con el proceso de blanqueamiento, como el caso argentino. Ahora bien, ha sido esta idealización del mestizaje la que ha llevado a concluir que si a fin de cuentas todos somos mestizos, no podemos ser sino sociedades democráticas en términos raciales. Y esta ideología del mestizaje tuvo gran influencia hasta finales del siglo XX y podríamos decir que sus huellas persisten todavía. Pero me refiero a este periodo de la década de 1990, cuando se reconoció constitucionalmente en la mayoría de los países de la región su carácter multicultural y pluriétnico. Por lo menos en el papel ha sido más difícil en la práctica asumir esto de la multiculturalidad. Y desde entonces la ideología del mestizaje se ha complementado con la ideología multiculturalista y ambas han convivido en nuestros países con claras jerarquías raciales y con formas de racismo. Y es esta convivencia entre ideología del mestizaje, ideologías multiculturalistas y prácticas racistas lo que explica que aunque a veces se reconoce la existencia del racismo, sea tan difícil verlo y aceptar su presencia entre nosotros. Estas poderosas narrativas del mestizaje antes y ahora del multiculturalismo y su mezcla han obstaculizado el reconocimiento del racismo y han sometido a quienes señalan su presencia a una deslegitimación moral, acusándoles de racistas por nombrar la raza. Hablar de la raza convierte a quien lo hace en un sospechoso o una sospechosa racista. Por otra parte, pensar que la mezcla racial es fundamentalmente antagónica al racismo hace que cualquier forma reconocida de racismo se perciba como un problema en vías de ser resuelto. En América Latina, el racismo no se percibe de la misma manera que en los Estados Unidos
porque no se va a referir a fronteras fijas entre grupos raciales, ni tampoco a marcas ancestrales que se detectan a través de un sistema institucional, el de la gota de sangre. En términos generales, en América Latina el racismo se ejerce en relación con la apariencia, con los rasgos físicos del individuo, con la fisonomía, los gestos, el acento. La raza es leída por las marcas que dejan los cuerpos y no en función de la genealogía y el origen como en los Estados Unidos. En América Latina, la racialización ordena las diferencias socioeconómicas mediante una jerarquización pigmentocrática. El racismo a la latinoamericana está ligado al clasismo, porque las clases tienen colores de piel distintos, en el sentido de que como tendencia general, las personas y familias con mayores capitales social, cultural, escolar, económico, simbólico, son de tez más clara e inversamente las de menores capitales son de tez más oscura. Y por otro lado, cada país, y al interior de cada país, cada región, producen una forma propia de crear alteridades. Por ejemplo, en Colombia, cuando mencionamos las especificidades de las culturas regionales, cuando hablamos de cultura costeña, de cultura paisa, de cultura llanera o santanderiana, esto es una manera colombiana de hablar de la raza sin nombrarla, ya que las regiones, por razones históricas, fueron construidas a partir de las relaciones sociales de raza. Es decir, tenemos una geografía racializada. Y estas consideraciones sobre las formas de alteridad y desigualdad histórica propias del contexto latinoamericano van a explicar que las formas de racialización y además las formas de activismo antirracista sean también específicas y distintas a las de otros contextos nacionales. Y así, en América Latina el racismo es minimizado, negado o visto como algo anacrónico o extraordinario. Y está tan naturalizado que es mayormente inconsciente, al punto de que solamente aplicamos el concepto de racismo para hablar de hechos que sucedieron en algún momento, bueno, que ocurrieron en Estados Unidos, como por ejemplo el asesinato de George Floyd, o que ocurrieron antes en Europa, en la Alemania nazi, o con el apartheid en Sudáfrica, o en nuestra región, pero en periodos históricos anteriores. Vestigios coloniales. Vestigios coloniales. No se perciben expresiones verbales tan arraigadas a nuestras culturas como aquella utilizada en Chile de que se le subió el indio para referirse a un estado de ánimo exaltado o eufórico, de rabia o de alegría. O la locución común en México de nunca falta un prietito en el arroz, para señalar que aún en las mejores circunstancias es frecuente que algo salga mal. O también la que usamos en muchos países, la de merienda de negros, para designar una situación de desorden y confusión. Y a lo sumo, el racismo se torna visible cuando da lugar a actos explícitos o violentos de discriminación racial. Actualmente, circulan además discursos sobre el racismo a la inversa, y las víctimas del racismo son señaladas muchas veces como racistas por enfatizar demasiado los temas raciales. A menudo se socava, se deslegitima la posición moral y psicológica de quienes denuncian el racismo. Se les acusa de acomplejadas, resentidas, hipersensibles, paranoicas, vengativas, violentes e inestables. La negación del racismo produce sensaciones de desorientación, inseguridad, confusión y dudas en las víctimas, los testigos y en quienes lo denuncian. Además, se percibe que la lucha contra el racismo es una agenda política distractora, anglocéntrica, divisora de las luchas de clase, de género, de sexualidad. Y en este contexto, la vivencia del racismo debe ser demostrada, porque se presume que puede ser un invento, una exageración o el producto de distorsiones subjetivas. Y los términos racismo, racial, raza, son evitados, incluso en el mundo académico, por su carga histórica, por su carga moral, y son reemplazadas por vocablos relacionados con categorías étnicas o referidas a la diversidad cultural.
Y cuando se admite, el racismo es generalmente examinado como una ideología que promueve actos individuales asociados a la injuria, el rechazo y la humillación, pero pocas veces se percibe o se denuncia su dimensión estructural. Por otra parte, se ha asumido que los pueblos indígenas sufren menos racismo que las poblaciones afrodescendientes y que la discriminación racial afecta sobre todo a las personas negras. Esto reduce la posibilidad de crear alianzas y de encontrar elementos comunes en los procesos de exclusión racial que viven estas dos poblaciones. Por último, se encubre el hecho de que el racismo atraviesa toda la organización social y que por lo tanto las personas que se reconocen como mestizas o blancas también están afectadas, están modeladas por este ordenamiento racial y que su privilegio se sostiene sobre la opresión racial de los grupos racializados y minorizados socialmente. En el caso de las personas mestizas, la situación e implicación con el racismo puede ser muy confusa y ambivalente, dada la complejidad de la clasificación y lectura de su pertenencia racial. Y así, en función de esta categorización, las personas mestizas pueden ser leídas ya sea como víctimas o por el contrario como perpetradoras de actos racistas. Vamos a cambiar de diapositiva para hablar ahorita de la pluralidad de las orientaciones del antirracismo en América Latina. En el panorama que describía antes para el racismo en América Latina, surge la pregunta, ¿cómo se puede entender el antirracismo en América Latina y cómo se manifiesta? Esas dos preguntas fueron exploradas en una investigación que compartí con otros investigadores latinoamericanos, tanto en, digamos, en Ecuador, en Brasil, en México, en Colombia, una investigación dirigida por Mónica Moreno Figueroa, por Peter Wade, y en la cual participé como coinvestigadora. Se trabajó sobre 20 estudios de caso de una serie de organizaciones indígenas y negras o personas individuales que trabajan y luchan contra el racismo en Brasil, Colombia, Ecuador y México, y sobre las estrategias que utilizan para llevar adelante este trabajo. Veamos en la siguiente diapositiva cuáles fueron esas estrategias orientadas en dos direcciones. Las vamos a caracterizar efectivamente como orientadas, en primer lugar, por el deseo de desafiar algo que la organización o el individuo identificaron como racismo o más a menudo como discriminación racial, como prejuicio racial. La segunda orientación se refiere a la intención de vincular el trabajo y el asunto del racismo al logro de un objetivo más amplio, que puede ser acceso a derechos territoriales o el de resistir a la desterritorialización, mayor seguridad, mayor acceso a la justicia, defensa del derecho a la vida, autonomía, etc. Y esta última orientación, es decir, cuando se vincula el racismo a un objetivo más amplio, fue impulsada principalmente por activistas indígenas o en algunos casos por activistas afrodescendientes, que se mostraron muy cautelosos a la hora de poner al racismo al frente y en el centro de sus demandas. Y esto por diversas razones. Por una parte, porque tenían una forma de comprender los problemas que privilegiaban las problemáticas de clase o de etnicidad, o también por los costos simbólicos que implica asumir que se es objeto de discriminación racial en una sociedad que minimiza el racismo. Y con base en estas consideraciones, el equipo de investigación llegó al concepto de gramáticas alternativas del antirracismo para dar cuenta de acciones, de discursos en los que la desigualdad racial y el racismo no son explícitos o centrales, pero tampoco ausentes, y cuyos efectos son antirracistas, porque desafían la distribución racializada del poder y el valor material y simbólico. Algunos miembros de organizaciones indígenas señalaron, por ejemplo, que la raza era un concepto anticuado, que el racismo era un problema de color de piel y por tanto más relevante para las personas negras que para ellos, especialmente por quienes lo plantearon de esta forma,
generalmente hombres, tenían una apariencia física no muy diferente a la de las personas mestizas o blancas. No obstante, en las entrevistas fueron más conscientes, en mayor o menor grado, de las relaciones existentes entre injusticia, desterritorialización, violencias y racismo. Veamos un ejemplo de los cambios que se han dado en el último tiempo. Aquí me voy a referir al juicio simbólico a Sebastián de Belalcázar. Este distanciamiento del racismo de parte de las organizaciones indígenas ha cambiado recientemente. Por ejemplo, el pueblo Misak del Cauca realizó el pasado 16 de septiembre un juicio simbólico al español Sebastián de Belalcázar, nombrado por la historia oficial como el fundador de Cali y de Popayán. Y después de considerarlo culpable de delitos como genocidio, despojo, acaparamiento de tierras, desaparición física y cultural de los pueblos que hacían parte de la Confederación Povenense, derribaron y decapitaron su estatua y exigieron en un manifiesto al Estado su reparación histórica. Y abro comillas citándolos: en tiempos de racismo, discriminación, feminicidios, corrupción y asesinato de líderes sociales. La acción de derribamiento de monumentos se repitió el 28 de abril pasado en Cali, epicentro de la protesta social en el marco del actual paro nacional. Y luego, hace una semana, el viernes 7 de mayo en Bogotá. Esta vez contra el monumento ubicado en el centro, en el corazón de la capital colombiana. El objeto de derribamiento fue Gonzalo Jiménez de Quesada, el conquistador español fundador de Bogotá. Y en los tres casos, afirmaron su mandato de desarrollar justicia histórica contra crímenes de lesa humanidad, dentro de los cuales el racismo epistémico, que justifica que ciertas vidas y saberes sean considerados más valiosos o legítimos que otros, en virtud de sus cosmologías, conocimientos y visiones del mundo. Y en otras entrevistas realizadas por nuestro equipo, las menciones alusivas a la clase evocaron al mismo tiempo la diferencia racial, ya sea como una presencia fantasmal que pone en primer plano la historia, entendida no como una acumulación de experiencias anteriores, sino como las huellas que quedan de un evento cuando se intenta borrarlas. O como una presencia visceral, que ante un evento que se percibe como racista, despierta emociones, afectos, que vinculan la ausencia de riqueza, poder y prestigio, es decir, de estatus social con una condición racializada. También encontramos situaciones como las que viven en Río de Janeiro las madres de las víctimas de la brutalidad policial. Ellas reclaman explicaciones, justicia y reparación de parte del Estado, invocando simultáneamente los efectos del racismo, el clasismo y el sexismo, aún sin nombrarlos. Afirman, por ejemplo, que han superado el miedo a las élites y a las fuerzas represivas porque luchan como madres y con el útero. Pero cuando narran sus luchas, el sentimiento que aflora en sus relatos es el de sufrir injusticia, desigualdad y violencia policial por ser mujeres negras y pobres, madres de jóvenes favelados, habitantes de las favelas. Dicho de otra manera, numerosas situaciones como las reportadas nos están mostrando que en América Latina la clase y el género son modalidades a través de las cuales también se vive la raza. Cambiemos de diapositiva para seguir hablando de este giro hacia el antirracismo. Ya había hablado antes del giro multicultural que operó en América Latina desde 1990. Esto permitió nombrar y reconocer la diversidad cultural, los derechos de las poblaciones indígenas y en menor medida afrodescendientes. Sin embargo, prestó menos atención a las cuestiones de racismo y desigualdad racial, con una excepción: Brasil. Las organizaciones indígenas plantearon sus demandas en términos de derechos étnicos a la tierra, a la educación, a la autonomía política y legal, y los movimientos sociales negros, que en las décadas pasadas, por lo menos en Colombia, habían denunciado claramente el impacto del racismo,
Se focalizaron esta vez en la titulación de tierra y en el reconocimiento cultural, abandonando problemáticas laborales, educativas, de salud y vivienda de la población urbana, excepto nuevamente en Brasil. Es decir, dejaron de ver el vínculo precisamente entre estas situaciones y el racismo sistémico. Sin embargo, desde hace aproximadamente 10 años, se ha generado un renovado interés público en el resto de países latinoamericanos distintos a Brasil por el racismo. Y se han creado algunas políticas y programas liderados por el Estado. También desde las ONGs y organizaciones sociales se han hecho trabajos que tienen repercusiones antirracistas. El equipo de investigación que les nombré, el equipo La Pora, atribuyó esta reorientación hacia el racismo a 3 factores. Primero, las deficiencias políticas y la falta de autonomía del proyecto estatal multicultural. En segundo lugar, la regresión de procesos y logros sociales y políticos que se hayan obtenido en el marco del multiculturalismo. Y en tercer lugar, no menos importante, la exacerbación de las desigualdades sociales y raciales y la violencia como efecto de una política neoliberal y de su modelo de desarrollo económico extractivista y de seguridad y defensa. A la par, los estados latinoamericanos han adaptado sus políticas y programas a la creciente presencia del discurso de racismo, que ya estaba vigente en Brasil desde el inicio del nuevo milenio, vinculado a luchas contra el racismo sistémico en la educación y los debates en torno a las cuotas en las universidades. En Colombia, el Estado ha apoyado campañas contra el racismo desde el año 2011. Se aprobó una ley contra el racismo y la discriminación, y en Ecuador también desde el 2008-2009, las leyes que prohibían el racismo y las políticas de acción afirmativa para el empleo de indígenas y afrodescendientes en las instituciones estatales fueron aprobadas. En muchos países de la región aumentó el número de instituciones especializadas que se ocupan del tema de la discriminación racial y que implementan medidas para cumplir el mandato del Diseño Internacional de las Naciones Unidas para afrodescendientes. Y por su parte, ustedes lo saben mejor que yo, en México, el presidente López Obrador nombró la lucha contra el racismo en su primer discurso como el primero de los 100 compromisos de su nuevo gobierno en 2018. Bueno, pese a estos avances que muchas veces son sobre todo retóricos, es importante señalar que en casi todos los países el racismo ha sido entendido más como un cúmulo de actitudes y de comportamientos discriminatorios y estigmatizadores que como un proceso estructural. Y en ese sentido, ninguna de las propuestas que describí antes ha buscado desafiar esas desigualdades históricamente acumuladas, estructurales y racializadas de la sociedad en su conjunto. Sigamos hablando en la siguiente diapositiva del giro hacia el antirracismo. Con base en el análisis de los resultados de esta investigación, podemos afirmar que el panorama actual del antirracismo incluye acciones ligadas tanto a gramáticas explícitas de antirracismo como a gramáticas alternativas de antirracismo. Y examinar ambas modalidades, sus diversas posibilidades y limitaciones, puede ser un elemento enriquecedor y que permite complejizar la comprensión y al mismo tiempo la actuación, las movilizaciones antirracistas. Así encontramos que el antirracismo radical puede estar presente en acciones que no ponen en el centro el tema del racismo y por el contrario, algunas acciones, algunas organizaciones que mencionan explícitamente el racismo pueden ser por el contrario reformistas y hacer acciones que tienen únicamente un alcance simbólico, sin que no sea importante. Mientras se han desarrollado en casi todos los países latinoamericanos distintas iniciativas en el ámbito mediático, legal y cultural en torno al cuerpo, al territorio, a la movilidad social y a la reparación legal, en todos los casos, la modalidad menos frecuente es la que se orienta a reducir las desigualdades raciales estructurales, como en el caso de las acciones afirmativas. Sin embargo, esta diversidad de hallazgos me parece que invita
a asumir la importancia de reconocer que las luchas antirracistas que se están librando en la región son muy heterogéneas. Desde mayo de 2020, a raíz de las manifestaciones y protestas que suscitó el asesinato de George Floyd, se multiplicaron las declaraciones y escritos sobre la violencia policial y contra el racismo, y se reactualizaron casos de denuncia de violencia policial y de racismos locales. Y este tipo de denuncias se ha ido incorporando en la agenda política de otros movimientos sociales y ha convocado a personas de diversos orígenes étnicos y sociales en torno a una nueva conciencia de que el combate contra el racismo no es únicamente asunto de sus víctimas, sino un problema sistémico. Una expresión que para mi sorpresa ha empezado a utilizarse de forma relativamente generalizada. Igualmente, escuchamos ahora más fácilmente que antes hablar de la necesidad de un cambio radical para encarar un mejor futuro en una sociedad en la cual las vidas negras e indígenas nos importan y se haga realidad. Y ya para terminar, voy a presentar algunas ideas que surgieron de distintos momentos de tensión que yo misma he vivido en relación con el racismo y el antirracismo en distintas situaciones, ya sea como docente, como investigadora, como habitante de un país en que el mundo universitario sigue estando conformado y dirigido mayoritariamente por hombres blancos, y en el cual mi situación de mujer negra y educada me hizo vivir constantemente la situación de ser una outsider within, es decir, una persona que tiene una relación particular de conocimiento-poder, de cercanía y lejanía, que le permite alcanzar el conocimiento sobre un grupo dominante, pero sin obtener el pleno poder que le es otorgado a los miembros de este grupo. Dado el carácter minorizado de mi experiencia y posición dentro de la universidad, estuve constantemente confrontada a la necesidad de defender la legitimidad de los temas sobre los cuales he trabajado y de mis posturas en el campo académico. Esta fue durante mucho tiempo una carga adicional que no tuvieron mis colegas, cuyos marcadores de raza y género les eximían de esta obligación. No obstante, es importante reconocer que después de un buen número de años en la universidad como docente e investigadora, he accedido también a ciertos privilegios que me han hecho comprender desde una perspectiva compleja de la interseccionalidad que no siempre una mujer negra va a experimentar las mayores desventajas que las personas de otros grupos, y que es importante disociar el privilegio epistémico, político y ético de unas propiedades de género y raza que muchas veces son entendidas de forma esencialista. Y por eso cada vez me resulta más importante poner en el primer plano de cualquier proyecto de investigación o tarea colectiva una reflexión sobre el efecto que tienen las lógicas sociales y las dinámicas de poder del mundo académico sobre estas. Esto lo hago con la esperanza de que tal vez ayude a socavar las jerarquías que siguen construyendo nuestras sociedades, que instalan y reproducen fácilmente en el quehacer académico y a pesar de nuestras mejores intenciones, estas jerarquías. Cambiemos de diapositiva. ¿Cuáles son las voces? Aquí voy a referirme brevemente a 3 experiencias vividas en momentos muy distintos de mi trayectoria académica. La primera se va a referir a una investigación que yo realicé hace más de 20 años en Quibdó, la capital del departamento colombiano con mayor porcentaje de población negra en Colombia. Allí exploré imaginarios y estereotipos existentes sobre la sexualidad masculina negra en Colombia y las respuestas de los hombres negros frente a esos estereotipos que los representan como seres dionisíacos, interesados fundamentalmente en el goce de los sentidos, a través del consumo de alcohol, el baile, el placer sexual. Para mi sorpresa, algunos de los hombres que participaron en esta investigación no buscaban resistir o combatir esos estereotipos, sino por el contrario, transformarlos en un valor positivo. Parece que hay alguna cosa en la conexión. No, creo que está bien, ¿no? Pensé que había algo en la conexión. Bueno, vuelvo a hablar de esos hombres. Para mi sorpresa, algunos de los hombres que participaron en esta investigación no buscaban resistir o combatir esos estereotipos, sino por el contrario, los transformaban en un valor positivo. Yo quise comprender las razones
que tenían para hacerlo. Y me planteé muchas preguntas. ¿Lo hacían como una forma de resistir al racismo? ¿Estaban reelaborando concepciones racistas? ¿O simplemente estaban siendo cómplices de un modelo hegemónico de masculinidad? A posteriori, me di cuenta que plantear estas preguntas con cierta libertad no habría sido posible si ellos no me hubiesen percibido y yo misma no me hubiese presentado como una figura familiar, entre comillas, es decir, como una hermana de raza, como me lo dijeron algunas veces, y al mismo tiempo como una extraña. Hablaba antes de outsider within. En tanto académica y feminista, y como tal, como una potencial cuestionadora de los privilegios masculinos. Como hermana de raza, como figura familiar, logré que algunos de ellos quisieran compartir conmigo sus percepciones sobre lo que significa ser un hombre negro en Quito, sobre los estereotipos que existían sobre ellos, y en algunos casos me expresaron vivirlo como una ventaja que compensaba un lugar social desvalorizado, y en otros como una imposición que les impedía expresar su individualidad. Como figura extraña, encontré resistencias, particularmente de quienes ocupaban en ese entonces posiciones de liderazgo en movimientos políticos negros que se desarrollaron en este departamento a finales de la década del 90. Como decían algunos de ellos, el feminismo era un planteamiento sin arraigo en la historia local y para otros era una ideología divisoria de las luchas del pueblo afrocolombiano y por eso se negaron a participar en la investigación. Sin embargo, otros, pese a que no comprendían siempre la pertinencia de mi trabajo, me abrieron las puertas de su ciudad, de sus organizaciones y me ofrecieron contactos con otros hombres porque me percibieron como una hermana, tal vez un poco excéntrica, pero al fin y al cabo una hermana. Incluso aceptaron algunas de mis críticas al sexismo de algunas organizaciones políticas como una crítica casa adentro. Y aquí estoy utilizando el concepto del líder afroecuatoriano Juan García. Es decir, como una crítica que podía acogerse porque no estaba desconociendo las aspiraciones y los criterios culturales del pueblo negro chocuano. Esta experiencia me enseñó la importancia de entender los contextos específicos en los que se manifiestan los privilegios y las desventajas y su carácter relacional. Me voy a referir ahora a la segunda experiencia. Tuvo lugar en Cali, mi ciudad natal, en un taller que compartí con una colega afrocaribeña en un espacio asociativo afro en 2011. Después del taller, que resultó ser una experiencia muy estimulante, gratificante, por el interés que suscitaban las mujeres asistentes y por las complicidades que se generaron entre nosotras, las participantes me invitaron a compartir una comida que todas ayudamos a preparar. En algún momento de la conversación, ya muy animada, que teníamos algunas de ellas comenzaron a compartir sus propias experiencias de racismo o de acoso sexual cuando habían trabajado como empleadas domésticas o las de sus madres en este mismo oficio. Observando mi silencio, una de ellas me preguntó, ¿y qué hacen tus padres? Me tomó por sorpresa la pregunta y sentí la distancia que se fue creando entre nosotras cuando le respondí con cierta torpeza que mis padres ya no vivían, pero que mi madre había sido trabajadora social y mi padre médico. Y hubo un momento de silencio incómodo que se rompió únicamente cuando la mayor de ellas, la organizadora del taller, dijo, pues menos mal, todas no hemos tenido que sufrir lo mismo. Y también dijo que se necesitaban amigas de la asociación como yo. Desde esta posición de autoridad, me asignó el lugar de amiga de la asociación, poniendo de presente los límites de la sororidad horizontal que habíamos experimentado por un momento como mujeres negras, racializadas, y al mismo tiempo la importancia que tenía asumir la responsabilidad con la asociación que me brindaban ciertos privilegios de clase. Esa noche recordé que no hay una experiencia unificada o una experiencia verdadera de ser mujer negra y que la importancia de la raza, la clase y el género varía según el contexto histórico, social y personal en el que se dan estas relaciones. La tercera experiencia, ya para terminar, proviene de un proyecto de investigación cuyo objeto mismo era documentar las modalidades del antirracismo. En ese proyecto participamos 14 personas de distintos países, edades,
trayectorias académicas y migratorias, pertenencias étnico-raciales, género y posición social. 4 podíamos ser descritas como afro-latinoamericanas de distintos colores, 5 como blanco-mestizas latinoamericanas, también de distintos colores, y otra como japonés o mexicana. Solo 1 era hablante nativo de inglés, 9 éramos hablantes nativos de español, 3 de portugués, 1 de mixteco. Con tal diversidad, desde el principio supimos que no sería fácil la tarea, pero no por ello sería menos interesante. Pocas veces he tenido la oportunidad de pensar y de experimentar tanto el efecto del lugar de enunciación, su carácter cambiante y la interdependencia de nuestras redes, capacidades, bagajes y trayectorias. En este caso, la novedad fue trabajar con otras investigadoras negras en un proyecto dirigido por una académica negra residente en Europa. Esto da cuenta, por una parte, de la mayor presencia de intelectuales negras en el ámbito académico hoy, y por otra parte, de la fuerza que aporta pertenecer a un colectivo de voces diferentes y singulares, pero aunadas por una experiencia común de racialización. Igualmente, la presencia de una intelectual mujer indígena en el equipo investigativo, aunada a la nuestra, hizo que fuera más fácil y al mismo tiempo más apremiante abordar y buscar transformar esa relación problemática que mantiene los grupos minorizados con el ámbito académico. También hizo que fuera más audible, que tuviera mayor legitimidad nuestra experiencia como fuente de conocimiento, que nos planteáramos constantes preguntas sobre quién y cómo se produce el conocimiento académico y que intentáramos poner en práctica una ética situada en el trabajo colaborativo sin desconocer cómo la clase, la raza, el género y la herencia cultural están constantemente en juego en todas nuestras interacciones. En cualquiera de los 3 casos, mi experiencia estuvo enmarañada productivamente en un campo de disputa en torno a cuáles son las voces que tienen legitimidad para hablar de racismo, de antirracismo, de sexismo y de clasismo. Cómo se debe utilizar el privilegio como contracara de la responsabilidad en relación con las perspectivas y las voces de grupos sociales que han sido invisibilizadas y no han sido escuchadas. Al mismo tiempo, cada uno de estos procesos me brindó la oportunidad de aprender algo más sobre la importancia de la relacionalidad, de la complejidad y de la contextualización histórica, social y personal en la investigación y la experiencia de la interseccionalidad, y además en los desafíos que enfrenta la posibilidad de hacer un trabajo antirracista. Cambiemos de diapositiva para darles las gracias. Bueno, muchísimas gracias, profesora. Muy, como muy didáctica y pedagógica su ponencia. Me encantó el panorama, cómo vincula su panorama, es decir, su experiencia personal con el panorama latinoamericano, debatiéndose entre el racismo y el antirracismo. Y creo que a continuación la profesora Itza tiene algunos comentarios y preguntas. Posteriormente yo también voy a hacer algunas preguntas y pasamos luego a las preguntas y comentarios del chat. ¿Le parece bien, profesora? Me parece muy bien. Nos ponemos las gafas para tomar nota. Muchas gracias, Mara, por esta excelente presentación. Gracias, Quito, por conducirnos en este espacio. Bueno, primero decir que agradezco profundamente a la doctora Viveros por sus palabras y su presencia este viernes en el colegio, que espero que se repita. Y también decir que me solidarizo con la movilización de la población colombiana y que estamos atentas sobre lo que está pasando en el país sudamericano. Me parece esencial decirlo, que no pasa desapercibida la situación, ¿no? Quisiera brevemente referirme a varios puntos que me parecieron más como una especie de punto de partida para dialogar en México sobre el tema del racismo y del antirracismo. Temas que, como sabemos, tienen poco tiempo estando en el debate público y en el debate académico, pero creo que tienen que ser profundizados y llenados de significados para poder de verdad ponernos a discutir en esa tarea que es
inmensa y que no va a terminar pronto, pero que es bastante interesante, ¿no? Creo que una de las cosas más importantes que podríamos dialogar con los estudiantes de la maestría que están aquí, de la maestría en estudios de género, pero también con la gente que nos acompaña de otros espacios, es pensar el racismo, como bien señala Mara en el texto y en la exposición que nos hizo, que no son solo distinciones de color de piel, ¿no? Sino que a mí me gustaría concentrarme en esto que Mara señaló como el racismo estructural y que se ha intentado explicar desde diferentes perspectivas, particularmente en México, voy a referirme a México, primero pensando que este problema tiene un efecto que me parece esto es central. ¿Cuáles son los efectos de esto, de este racismo estructural en la población en la vida de las poblaciones urbanas, semiurbanas y campesinas, ¿no? Creo que primero, una de las primeras explicaciones que se dieron en México durante el siglo XX fue pensar este problema como un problema particular de la clase social, como bien ya lo señaló Mara. Después partimos de una lógica étnico-racial y hoy también estamos pensando en cómo el género es un elemento importante para pensar tanto las lógicas antirracistas como las construcciones nacionales de raza. Creo que esos elementos son importantes para ir dilucidando hacia dónde profundizamos, cómo profundizamos, con quiénes hablamos, en dónde estamos, ¿no? Me parece en ese sentido que en México una de las primeras organizaciones o uno de los primeros espacios donde se habló, donde no se dice una organización antirracista, sin embargo, todo el trabajo político del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, por ejemplo, es una agenda profundamente antirracista, porque tiene que ver con colocar en el debate público la diferencia racializada e insisto, los efectos de esta en la vida de las poblaciones, ¿no? También me parece que de una manera menos mediática, pero también muchísimo como un ejemplo de un antirracismo epistémico, quisiera decirle yo, está el trabajo de los intelectuales de la comunalidad oaxaqueña, aquí en el estado sureño de México, que han pensado cuáles son las formas de organización política que desbordan la noción de la representación política electoral, ¿no? Y que piensan la vida de las poblaciones que se organizan en comunalidades desde otro espacio. Creo que son formas de comprender, de acercarnos hacia organizaciones que nos están diciendo, como bien señala Mara, están intentando hacer una explicación y una práctica política muy concreta antirracista sin que necesariamente esta se nombre como tal, ¿no? Creo que para mí me gustaría igual también preguntarte, creo que aquí empiezan mis preguntas, que son preguntas para iniciar debate y en algún sentido algunas provocaciones, es pensar el tema de la pigmentocracia, ¿no? Eso creo que es un debate que está súper presente. Por ejemplo, en México, yo sé que está en toda América Latina, pero que en México está, sobre todo en las redes sociales, de manera muy polarizada el tema de la pigmentocracia, ¿no? Pensar también, y me parece interesante porque sé que conoces el proceso social de lo afromexicano, que es bastante reciente en términos históricos, tendrá unos 35, 40 años, cómo este proceso está también, creo que hasta cierto punto, cuestionando, está debatiendo con los estereotipos racializados que en México se fortalecieron sobre todo durante los siglos XIX y XX sobre la población negra afromexicana y que tiene efectos en la conceptualización justamente de cómo pensamos el color, pero no solamente el color, sino esta distinción de clases sociales, de estratos sociales e incluso de género, ¿no? Creo que el debate en México, aunque no es totalmente extendido al ámbito así como masivo, pero creo que sí hay un debate bastante interesante sobre qué es hoy por hoy lo afromexicano, cuáles son sus fuentes históricas, sus fuentes memoriosas, cuál es la agenda, cuáles son las diferentes agendas entre, digamos, los espacios políticos de representación, ¿no? Hay un problema que empieza a hacerse cada vez más concreto, que es quién está autorizado a hablar de esta identidad y de cómo estas diversidades de poblaciones afromexicanas quieren ser representadas y cómo se representa a estas en un país profundamente mestizo, pero también hasta cierto punto con un pensamiento bastante blanqueado, ¿no?
creo que como que también en México hay una particularidad que me gustaría que pudiéramos debatir con Mara, con Tito, con quienes nos están escuchando, que son el tema de las tres viables analíticas que ha señalado tú, Mara, que es la clase social, los procesos de racialización y género, ¿no? Porque me parece una cosa bastante interesante cómo siempre terminamos, como tú señalas, hablando de racismo solamente para referirnos a ciertos grupos etnizados. Sin embargo, en México podemos observar las estadísticas sobre feminicidios en el país y veremos que sí, efectivamente, hay mucha población etnizada que ha sido asesinada, mujeres que han sido asesinadas, pero que una gran mayoría, por ejemplo, en el Estado de México, son parte de la población más precarizada y más vulnerada en las zonas urbanas y lo que llaman ahora periféricas, ¿no? Y urbanas también. Tenemos el terrible incidente que sucedió en la línea del metro que hace poco se cayó en la Ciudad de México y que también podría ser el racismo una forma, el racismo estructural, una forma de analizarlo y necesariamente también como despegarlo de esta idea de que solamente los grupos etnizados o racializados como negros o indígenas son víctimas directas de estos procesos, ¿no? Y ahí me surgió una duda más a nivel metodológica, que es también una forma de debatir, es que cómo le hacemos para evitar que el análisis sobre el racismo en América Latina o en América Latina se convierta en una carta marcada, ¿no? Es decir, cómo le hacemos para que la fuerza política y analítica de los trabajos sobre racismo y antirracismo no se conviertan en un dogma ni en una cosa explicativa como fácil, ¿no? Como decir, tal cosa pasa porque es racismo y se cierre sobre un círculo y no haya como profundidad analítica que creo que pasa en algunos, sobre todo como, digamos, en estas discusiones que a veces yo atiendo en espacios tanto académicos, pero también en redes sociales y con algunas amistades conocidos, ¿no? Otra cosa que yo dejo también como para pensar y que son más bien como estas formas de salir de los binarismos es qué pasa con los cuerpos y las subjetividades que no son normativas, ¿no? Por ejemplo, como las personas trans en América Latina, con las personas mushes o two spirits en el norte de América, ¿no? ¿En qué sentido, más allá de la noción de matrices de opresiones, podemos profundizar en la relación entre raza-género, que me parece que es un tema también que da para muchísima discusión, ¿no? Y esta cosa que siempre me resuena, que es cómo pensar estas acciones antirracistas como acciones también que son anticapitalistas, anticoloniales y antisexistas, ¿no? Sobre todo porque estamos ante una narrativa que la pandemia aceleró que es, hizo como más persistente, como las narrativas del fin del mundo y de la derrota de las izquierdas o de los pensamientos progresivos, ¿no? Entonces, cómo estas diferentes formas de organización que hoy se llaman antirracistas anteriormente pudieron haberse llamadas anticapitalistas, anticolonialistas, ¿no? Y cómo también seguir con esta historización de los efectos que las luchas anteriores han tenido en el pensamiento y en la construcción de lo que estamos discutiendo académicamente, ¿no? Y por último, que en mis preguntas creo que tu texto me invitó más, tu exposición y tu texto me invitó más como a preguntarme cosas más que como a decir statements así como muy concretos, fue pensar, por ejemplo, en México, y lo dejo para mí, pero también como pensando que tú puedas ayudarnos con la experiencia que tienes y el conocimiento que tienes, más allá de las políticas afirmativas para iniciar los procesos de desnormalización del racismo, ¿cuáles otras acciones podemos imaginarnos? Esta es una pregunta no solo para Mara, sino como para todos quienes estamos aquí, todas quienes estamos aquí. ¿Cuáles son las acciones que podemos imaginarnos en las universidades, en los centros de investigación, que no solo sean las acciones afirmativas con los alumnos, ¿no? ¿Cómo le hacemos, por ejemplo, cuáles son los procesos, como digamos, más justos y más éticos para que haya cada día más profesores y profesoras y profesores racializados, ¿no? En los centros de investigación académica, que es un problema que en México es clarísimo, ¿no? Creo que son algunas de las cosas que yo dejo un poco para la reflexión y para el debate con quienes nos están escuchando. Insisto en que les invito a que hagan por favor sus preguntas en el chat. Yo no quiero extenderme más porque
Mara tiene que irse como muy en punto porque tiene otras reuniones y me gustaría que se convirtiera este espacio más en un espacio de diálogo con quienes están en el atendiendo este seminario y también obviamente con Tito. Muchas gracias. Muchas gracias. De pronto escucho también a Tito y recojo varias. ¿Quieres que te conteste de una vez o prefieres que recoja No, varias? si quieres, escuchemos a Tito y después puede haber una que De acuerdo, participes y después recoger preguntas del chat. de acuerdo. Bueno, a mí me gustó mucho su presentación en función de cómo articula como este panorama tan vasto que muestra sobre el racismo en Latinoamérica, la que usted nombra narrativas antirracistas, gramáticas alternativas de antirracismo y su propia experiencia personal. Entonces, desde ahí, algo que me gustaría como desde un plano muy personal es preguntarle cómo, tengo dos preguntas nada más porque quiero acaparar la menor cantidad de tiempo posible para poder continuar con el diálogo. Una es, me gustaría preguntarle cómo usted considera que esta ponencia que nos presentó hoy dialoga con la situación que que se vive en Colombia, tomando en cuenta algunas definiciones como racismo estructural, racismo institucional, regiones racializadas y los procesos de desterritorialización. Y mi segunda pregunta, ¿no es cierto? Pero las regiones racializadas y el otro es Desterritorialización. desterritorialización, por supuesto. Sí. Y la última pregunta es, ¿qué particularidades y potencialidades tiene y tendrá, porque siempre hay que tener un devenir afrofuturista, qué particulares tiene y tendrá o podrá tener el fortalecimiento entre articulaciones, alianzas, cooperaciones entre académicos, activistas, negres, afrodescendientes, indígenas e indígenas afrodescendientes e indígenas descendientes y afroindígenas para el trabajo antirracista en América Latina? Esas son mis preguntas y bueno, muchísimas gracias. No sé si sería un buen momento para leer dos preguntas muy particulares que hay en el chat o si lo dejamos para después. Yo digo que lo dejemos, que se junten un poquito más de preguntas en el chat y que Claro. ahora Mara nos Sí, Bueno, porque profesora. hay muchas cosas, es decir, realmente, tanto en los comentarios, en el comentario de Itza, yo lo agradezco porque me permite también entrar en conversación con lo que sucede en México y con lo que han discutido en ese seminario. Bueno, voy a referir rápidamente a la pigmentocracia, bueno, que en realidad en redes sociales no sé si se habla de pigmentocracia o de colorismo, pigmentocracia. Bueno, también es interesante que este tipo de términos que son muy del mundo académico se se utilicen de forma tan trivial. Esa trivialización de lo académico es algo que es propio de las redes sociales y que tiene a veces dificultades porque no se sabe muy bien de qué se está hablando, ¿no? Pero en todo caso, en algún momento se hablaba mucho de colorismo, ¿no? Que es lo mismo, pero tiene menos la cosa de cracia, entonces no habla de gobierno de los que tienen el pigmento más claro, sino habla más de gradaciones jerárquicas en función del color de la piel, pero yo creo que básicamente se está hablando de lo mismo. Efectivamente, bueno, por una parte, a mí me parece que está señalando un problema real, es decir, cómo opera la ideología del mestizaje como blanqueamiento. Es decir, la ideología del mestizaje hace que realmente todo lo que se acerca a lo blanco sea lo valorado. Y eso impone, de hecho, una escala cromática, colorista, pigmentocrática. Entonces, independientemente de nuestra voluntad, todo el tiempo estamos acercándonos a eso, pues digamos, a esa pigmentocracia. Es decir, estamos produciendo y reproduciendo cotidianamente esa escala cromática.
Entonces, ahora lo que es terrible es quedarse allí, porque se vuelve como una cosa fetichista el color. Más importante que el color de piel es el color político, ¿sí? Las posturas. Y entonces, si nos quedamos, si imaginamos además que las propiedades, por eso hablaba un poquito de que a veces se confunde el privilegio epistémico con las propiedades de las personas. Y entonces se piensa que porque alguien tiene tales propiedades, ya eso le da el privilegio epistémico para entender mejor y sobre todo para tener una autoridad moral. Entonces, para hacer juicios morales. Entonces, creo que es importante deshacerse, pues, de esas, digamos, miradas simplificadoras, esencialistas. Ahora, el ritmo de las redes sociales no lo permite, porque, digamos, tener miradas que no sean simplistas implica reflexión y tiempo. Y el inmediatismo es irreflexivo, es sobre todo visceral, es emocional. Entonces, pues, no, creo que son cosas, son como temporalidades distintas. Por eso me parece muy interesante lo que estás comentando de la trivialización del término pigmentocracia. Yo también estaba muy impresionada con la trivialización del racismo sistémico. Es decir, hoy se habla mucho de eso, ¿sí? Pero tampoco en la práctica se ha avanzado un ápice en la lucha contra el racismo epistémico, ni contra la pigmentocracia. Entonces, bueno, eso para referirme a la pigmentocracia. ¿Quién está autorizado a hablar? Ese es un tema complicadísimo, pero tiene que ver con lo anterior. Es decir, parecería que quien está autorizado a hablar es quien tiene la piel más oscura, ¿sí? Y pues, como digo, habría que disociar esto sin desconocer que la ideología del mensaje opera en nosotros. Es decir, no estamos por encima del mundo en el que vivimos y que nos construyó. Yo creo que ganaríamos más aceptando, pues que sí, que todos estamos modelados por el blanqueamiento y que estamos luchando constantemente y cotidianamente por socavarlo, por deshacernos de eso, pero que son como sanguijuelas adheridas en la piel. No es tan fácil. Entonces es como moverse con las sanguijuelas, pero al mismo tiempo sin creer que las sanguijuelas son el juicio. Entonces, eso sería por una parte. Sí, a mí me parece que cuando hablamos de esta tríada de opresiones entre las que se empezó a hablar en América Latina desde los años 70, es porque estamos hablando de sociedades occidentalizadas. Entonces, a pesar de que hay otras diferencias que también son muy importantes, lo que sabemos es que en todas las sociedades occidentalizadas y modernizadas, pues esta tríada de opresiones es la fundamental, es el punto de partida. En ese sentido, eso también me lleva a plantear que de todas maneras, si analizamos de forma compleja las luchas anticlasistas, son necesariamente también antirracistas y antisexistas, porque todo el tiempo raza, clase y género actúan en forma conjunta, se están relevando, se están contestando, ¿sí? Entonces, en ese sentido, creo que lo que pasa es que no lo vemos porque también las rejillas de lectura son simplificadoras. Durante mucho tiempo, también las luchas sociales privilegiaban una sola forma de opresión. Las luchas sindicales, la clase, las luchas feministas, el género, y no existían luchas antirracistas, porque incluso la palabra raza ha sido un término tabú en la academia latinoamericana, por la carga histórica y por la carga moral. Es decir, hablar de raza es ser igual a racista. Creo que, como les decía, que eso ha ido cambiando, y a mí lo que me parece interesante es la forma como en todas las agendas de los movimientos sociales se han ido enmarañando esta tríada. Hoy los movimientos feministas, sobre todo en las jóvenes generaciones, son antirracistas y son anticapitalistas. Y yo también veo cada vez más en los movimientos sindicales, las nuevas generaciones de movimientos sindicales también plantean el tema del acoso sexual en los sindicatos, o sea, temas de género y temas también, empiezan a emerger temas antirracistas. O sea, quisiera dar como algunas luces de esperanza, es decir, veo que el panorama ha cambiado. Ahora, sin embargo, el peligro existe del tokenismo, es decir, podemos
cambiar, digamos, cambiar de mantra, eso no soluciona el problema. El mantra actual es un mantra más incluyente, pero si es un mantra, pues no hacemos nada. Y creo que esas cosas efectivamente se posicionan mucho así como en la práctica social. En la práctica social que incluye la práctica académica, evidentemente, porque eso enlaza con otra pregunta que tú tenías, ¿cómo hacer para que las universidades realmente sean diversas? O sea, ¿cómo afirmar una diversidad radical en la universidad? Y tú preguntabas algo y ¿es posible afirmar una diversidad radical sin pasar por las acciones afirmativas? Yo no tengo la respuesta. Yo tengo la impresión de que no es tan posible y que entiendo las resistencias que existen entre las acciones afirmativas, pero creo que también pedagógicamente son importantes. Y además por algo que creo que sí viví, directamente experimenté, fue como el cambio que se dio en Brasil, en la academia brasileña, después de 16 años de acciones afirmativas. El panorama es distinto. Cuando yo comencé a viajar a Brasil hace 20 años, la academia era blanca y masculina. Y hoy, no voy a decir que ha cambiado radicalmente, pero hay una masa crítica de mujeres y de hombres, sobre todo de mujeres feministas negras, que tienen voz en la universidad, tienen voz y voto. Entonces, pues eso es un cambio, y ese cambio no se hubiera dado sin las acciones, sin 16 años, que no puede ser una cosa de un día. Y efectivamente, si no fueran tan amenazantes, pues no estarían en discusión. O sea, me parece que las acciones de Jair Bolsonaro muestran su gran comprensión de cómo opera la interseccionalidad. Es decir, escoger como blanco a una mujer negra, favelada, lesbiana, pues es muy fuerte, es comprender precisamente la potencia también disruptiva de una figura como ella en el panorama político. Había que acallarla, suprimirla. Eso, evidentemente, es como invertir el signo hasta ahora emancipatorio de la interseccionalidad y es convertirlo en un signo, pues, opresivo, anulador, bueno, terrible. Pero me parece que es entender esa lógica de la interseccionalidad. Bueno, también estabas hablando de cómo, por supuesto, cómo incluir personas trans, estamos muy lejos de eso. Es decir, la universidad a duras penas ha incorporado una perspectiva de género tibia. O sea, no tiene una perspectiva antirracista y por supuesto que género se sigue entendiendo como mujeres y el tema de la sexualidad llega asociado fundamentalmente al acoso sexual en la universidad, pero hasta allí. Y pues seguimos privilegiando una visión de género que es binaria, una visión que es heterosexista. Entonces, se ha masificado el feminismo, se ha difundido mucho, pero también se ha trivializado y ha perdido profundidad. Eso es lo que tú decías todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo hacemos para no perder la profundidad analítica y no perder el ímpetu político? Y es un riesgo permanente, no hay nada que hacer, hay que seguir peleando todos los días. No creo que no, es decir, creo que no hay de otra, no hay otra manera de hacer. Y siempre imaginar que no son conquistas de una vez para siempre, que son conquistas muy frágiles, que son conquistas que se mantienen también con el activismo, así sea en el aula de clase, porque también hay activismo académico. Entonces, es muy importante, o sea, y es un activismo que no puede estar desconectado, por supuesto, del activismo que está por fuera de las aulas de clase. Creo que también eso es una cosa que quisiera resaltar como positiva. Después de un momento en que el feminismo se institucionalizó, yo creo que asistimos a un momento en que las estudiantes todo el tiempo están reclamando el vínculo con los movimientos sociales. Y cuando se presentan, siempre se presentan no solamente como estudiantes, sino como activistas feministas. Yo creo que eso empieza a conectar las jóvenes generaciones con las primeras generaciones de feministas, que también entendíamos el feminismo más asociado pues al activismo. Bueno,
eso como para señalar que las cosas se mueven en ambas direcciones, ¿no? Hay mayor represión, pero también hay fuerzas pues, de resistencia, algunas cosas que son esperanzadoras en esto. Es que hay muchas cosas. Bueno, pero también creo que es importante pues, transformar los currículos, o sea, no es únicamente una cuestión de acciones afirmativas, hay que develar pues, el carácter eurocéntrico pues, de los currículos, pero también el modelo económico, es decir, el neoliberalismo. El neoliberalismo, por supuesto, que lo que hace es todo el tiempo replicar pues, la colonialidad del poder, del saber y del ser. Entonces, ese tipo de proyecto educativo neoliberal es un proyecto, como les digo, que es retóricamente multiculturalista y que se amparó del multiculturalismo para convertirlo en un multiculturalismo neoliberal. Habríamos podido tener otro tipo de multiculturalismo y el multiculturalismo no es necesariamente neoliberal. Yo creo que hay multiculturalismos emancipatorios y a mí me parece una idea interesante todavía el multiculturalismo. La defiendo, es decir, soy consciente de los límites que tiene el multiculturalismo tal como funciona, pero la idea de la multiculturalidad es importante. Y de hecho, para conectarme con la pregunta de Tito, lo que se ve en Colombia es que ni siquiera el multiculturalismo neoliberal caló en la gente de Cali, que empezó a decirle a la gente MISAC que se fueran a sus territorios, ¿sí? Y además que dejaran a los ciudadanos de bien en su lugar. Eso habla de varias cosas, habla de esa geografía racializada, de cómo la ideología del mestizaje sigue siendo muy fuerte, o sea, tan poderosa que se permitieron decir ese tipo de cosas. O sea, estamos hablando de ese ordenamiento del mundo pigmentocrático que está en el núcleo mismo, en el meollo, en la médula de la ideología del mestizaje. El mestizaje es muy violento, cancela genealogías, historias. Y estas personas no pueden sentir vínculo ni empatía pues con los indígenas MISAC. A mí me parece pues lamentable. Ciertas personas de Cali, no son todas, ¿sí? Entonces, y por supuesto que fueron las personas habitantes de ciertos barrios, o sea, donde se juntan, vemos cómo opera esa matriz de opresión que vincula clasismo, racismo y sexismo. Ahora, las cosas que están pasando de violencia policial con abuso sexual incluido, pues son muy ilustrativas también de cómo la violencia patriarcal, o sea, la violencia policial es una violencia patriarcal y es una violencia racista. Hay que nombrarla de esa forma. Es también, y como les decía, esa ideología del blanqueamiento es terrible porque muchas veces está operando contra personas ellas mismas que podrían ser leídas como racializadas, pero que no se están identificando, digamos, no genera ninguna empatía con los indígenas MISAC, sino que se comportan casi que como la fuerza del orden guardiana de las élites blancas, o sea, defendiendo sus intereses, porque no tienen, es decir, es parte de la violencia de la ideología del mestizaje que impide esa empatía. Lo que queremos es ocultar, distanciarnos, negar esas genealogías. O sea, las marcas que dejan esas genealogías en nuestra subjetividad. Y eso es muy fuerte. ¿Qué otra cosa? Bueno, por supuesto pues que toda me parece que hay una claridad muy grande pues del mandato de la Minga cuando habla pues del racismo estructural y todos estos actos que les comentaba del derribamiento de las estatuas, que son actos simbólicos, pero que también están pidiendo justicia histórica, están conectando distintas formas de racismo. O sea, el racismo simbólico, el racismo epistémico, pero también el racismo estructural, que implica pues todo el ordenamiento socioracial de la sociedad colombiana.
bueno, ya me refería a eso de los territorios, también me impresionaba esto de que era esa idea del indígena como que viva en la naturaleza, en sus reservas. Bueno, además la poca conciencia de que estamos ocupando un territorio que no nos pertenece. O sea, ese borramiento de la historia, porque estaban diciéndolos, salgan de esa ciudad que no es suya. Pues es muy fuerte, ha sido muy fuerte. Y de la potencialidad de esas articulaciones, pues todas, Tito, para mí eso es súper importante. Y las cosas que me resultan esperanzadoras es que un tema que era difícil de posicionar también en las organizaciones indígenas, como el tema antirracista, hoy es asumido también por las organizaciones indígenas. Y todo lo que es el departamento del Cauca, hay muchas articulaciones pues de grupos que han coexistido históricamente durante mucho tiempo entre organizaciones afros y organizaciones indígenas. O sea, el suroccidente colombiano de alguna manera es un laboratorio también, pero no solamente cosas terribles, sino también de potencialidades políticas importantes, entre otras. O sea, está el Cauca, pero digamos, eso también puede ser en el ámbito urbano. Eso me parece a mí clave. Por eso te decía que las manifestaciones que eran multigeneracionales, multiétnicas, a raíz de las protestas por el asesinato de George Floyd, fueron esperanzadoras cuando fue el primer acto de desafiar la pandemia. Es decir, los demás han seguido, pero fue el primer momento en que pues hubo manifestaciones multitudinarias, además a nivel planetario. Eso fue impresionante. Me parece que fueron las primeras. Y en eso hay que reconocer una vez más, digamos, cómo desde los movimientos afros se han posicionado formas de protesta que después se han diseminado. A veces lo olvidamos, pero es importante recordar. O también la importancia del feminismo negro para hablar de todo lo que hoy se habla de manera más sencilla, como un pensamiento situado, ¿sí? Las epistemologías del punto de vista, bueno, todas estas cosas. Que a veces, muchas veces se vinculan más pues a Sandra Harding, a Donna Haraway, y olvidamos, digamos, a la colectiva del Río Combahee y a los feminismos negros latinoamericanos también, porque al mismo tiempo que se daban los debates en los Estados Unidos, en los 80s, en Brasil había un debate muy importante y después en el Caribe. Entonces, hay que también, pues, recuperar esa historia. Creo que les contesté más o menos. Sí. Pues digo, intenté tejer por lo menos algunas de sus comentarios y preguntas. Sí, muchísimas gracias, profesora. Ahora me gustaría leer algunas sí, súper, muchas gracias. antes que se acabe el tiempo, los comentarios y preguntas que están en el chat. La primera es Elia Pérez Nacer, que dice: buenas tardes a todos y a todos. Es un honor ver a la doctora Mara Viveros. He aprendido mucho de ella con sus estudios de masculinidades. Saludos. Continúa Elia. ¿Qué racismo predomina o es más frecuente identificarlo y qué reproduce más prácticas racistas? ¿El individual, el institucional, sistémico? Esperaba entender. En las investigaciones que la doctora realizó. Luego, la doctora Teresa Garzón dice: un saludo muy grande a la maestra Linda Mara de María desde Chiapas. Gracias por compartir tu sabiduría y posición política. Posteriormente, Regla Ismaray Cabreja Piedra dice: profesora Mara, muchas gracias por su ponencia. Ha sido muy esclarecedor, sobre todo por cómo han tomado sentido los conflictos sobre raza y racismo en los espacios de socialización que ha mencionado. Actualmente me encuentro desarrollando mi tesis doctoral en las áreas de las representaciones mediáticas de mujeres negras en la prensa española histórica, disculpen, y dentro de las lagunas de información que me acechan en el proceso es cómo aplicar metodológicamente un análisis interseccional de este tema. Muchas gracias de antemano, excelente exposición. Y en la parte de preguntas y respuestas hay dos preguntas. Mayra Oliva, muy agradecida, y pedirle a la doctora Viveros si pudiese hablar más
de su trabajo con la noción de relacionalidad en lo conceptual, pero fundamentalmente alrededor de la importancia de su sentido en espacios, pusieron otra pregunta, en espacios repertorios de lucha de movimientos sociales. Yolanda Valencia. Muchas gracias por su charla tan poderosa, doctora Viveros. Me encantó la propuesta de conectar el capitalismo con el racismo, raza y clase. Hay quienes argumentan que para terminar con el racismo se requiere terminar con el capitalismo y así también con el imperialismo del oeste. ¿Usted qué opina sobre eso? Muchas gracias. O argumenta. Y finalmente, Joana Navarrete. Buenas tardes. Saludos con mucho amor a todos. Agradezco mucho las reflexiones puestas aquí. Quisiera saber cómo ven la forma. Ay, Dios. A ver, espera. ¿Cómo ven la forma? Ay, 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 ay. ¿Cómo ven la forma en que el giro antirracista podría establecer una agenda afro-latinoamericana, sobre todo en contextos de alta movilidad migratoria de personas negras y afrodescendientes en la región? Nayeli Juárez, muchas felicidades por su estimulante ponencia. Me siento un robot, sigo. No, Tito, no eres un robot, ¿cómo que te sientes un robot? No, pero tal vez sigo. Mara quiere responder, ¿no? Porque como que fueron varios comentarios. Sí, hay muchas cosas. Agradezco muchísimo los comentarios, los saludos y también me alegro mucho. Pues singularizo el de María Teresa Garzón porque es especial. Todo mi afecto para María Teresa desde siempre. También quería y agradezco pues cada uno de los comentarios y preguntas. Algunas cosas pues no son fáciles de responder. Bueno, ¿qué racismo predomina? Bueno, a mí me parece, voy a responder de dos formas. Uno, digamos, como investigadora, cuando alguien quiere abordar un problema y dice, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Me parece muy importante ver la interdependencia entre el racismo que se experimenta a nivel individual y el racismo estructural, no perderlo de vista. Aún cuando en un momento estemos o investigando o estemos enfrentados a situaciones de discriminación racial, como la que se puede presentar cuando le niegan la entrada a una discoteca a ciertas personas por su apariencia, ¿sí? Pero esto que parece algo que es únicamente un asunto de discriminación racial y algo trivial, pues también está expresando ese racismo estructural que está determinando los espacios, también está construyendo cómo se piensan los espacios de sociabilidad y quiénes pueden entrar o no entrar en una discoteca, quiénes son las personas de bien. Esta noción de personas de bien es una percepción que evidentemente es muy racista y nos toca enumerar el resto de cosas, no solamente es racista, evidentemente es clasista, es sexista, es heterosexista. Entonces, pues todo eso muestra que es difícil referirse a algo como una cuestión únicamente individual. Me parece que esta manera de focalizarse en el racismo individual es algo que está muy aparejado con el neoliberalismo o con la razón neoliberal, que lo que ha hecho es individualizar también la experiencia del racismo. Y por eso decía que en este giro antirracista, lo que vemos es que hoy hablamos mucho y hay leyes antidiscriminación racial, pero lo que vemos es que casi nunca se busca combatir el racismo estructural. Y como les digo, aunque se lo nombra únicamente retóricamente, pero no vemos medidas políticas que busquen socavar ese racismo estructural a nivel laboral, a nivel educativo, ¿sí? O sea, eso implicaría acciones afirmativas en los espacios laborales, no solamente en los espacios educativos, y no solamente en la educación superior. Entonces, o sea, pueden ser acciones afirmativas o la exigencia de una diversidad radical. Tal vez podría ser de mejor recibo hablar de esa diversidad. Es decir, hacer que nuestras constituciones multiculturalistas se cumplan al pie de la letra, pegarse a la letra. Eso también ha sido una estrategia. Esa fue la estrategia de MSD
cuando decía, hablan de libertad e igualdad, pues apliquémosla. No importa que sea burgués. O sea, ¿qué querría decir hasta las últimas consecuencias ser iguales? Entonces, estamos hablando de que somos países multiculturales, pues apliquémoslo hasta el fondo. Bueno, pero sí es importante que nos demos cuenta que además cuando nos focalizamos en la discriminación racial, también estamos imaginando que las personas tienen que desarrollar estrategias individuales para combatir el racismo. Y de hecho es algo muy común que las personas desarrollan distintos mecanismos defensivos para enfrentar el racismo. Y claro que el racismo tiene una dimensión individual, tiene una dimensión subjetiva y produce dolor, sufrimiento. Es importante también trabajar esto, pero sin desligarlo de lo estructural. También es el problema que tenemos de pensar el mundo de forma binaria, de ver por una parte la estructura, por otra parte la agencia, por una parte lo microsocial, por otra parte lo macrosocial. Y porque estamos siempre presuponiendo que una cosa es primero que la otra, ¿sí? Entonces nos paramos en un lugar donde decimos, es que lo primero es lo macro y de ahí deriva lo micro, o viceversa. Entonces creo que habría que también transformar esas maneras de abordar los problemas, esa lógica binaria. Bueno, ahora hay un tema también muy de moda, ¿perdón? Sí, profesora, cuando termine, es que solo me quedan 2 comentarios y no los quiero dejar pasar. Sí, no. Disculpe, me siento muy apenado por interrumpirle. Solo son 2 y de la misma persona y son muy buenos. Dice, mucha felicidad por su estimulante ponencia. Nos deja muchas vetas para reflexionar. Me gustó mucho la profundidad con la que es capaz de poner en relieve la pertinencia de la organización en su análisis. Sobre mi pregunta específicamente, me gustaría saber su opinión de lo que plantea Filomena Essen como la falacia del racismo individual, justo lo que está hablando ahora, e institucional, apelando a lo estructural al insistir en el que el racismo individual es una expresión contradictoria en sí misma por definición o expresión, o la activación del poder del grupo y se teje y entrelaza con el sistema social. Por otro lado, me quedo pensando si sería pertinente pensar más en qué tipo de racismos en las dimensiones racismo individual, estructural, sistémico. Ahora sí, muchas gracias. No, muchísimas gracias. Yo creo que Filomena S. propone, digamos, un utillaje teórico que va en la misma dirección. Y por supuesto que sus trabajos han sido pues muy importantes, entre otros. O sea que sería acoger digamos, la perspectiva teórica de Filomena S. cuando ella señala que el racismo individual sería como una especie de contradicción lógica. Pero, digamos, el lenguaje de las políticas sociales sí se refiere muchísimo a la discriminación racial. Y la discriminación racial se entiende como el trato desigual, pero el trato desigual hecho a individuos o organizaciones, pero nunca habla de lo institucional. Y por eso cuando se habla de la violencia policial racista, se habla de la violencia de este policía, ni siquiera de la policía institucionalmente, y por supuesto que no se conecta con la violencia, como les decía, nacional, cuando daba el ejemplo de relacionar ese acto de estar pidiendo los papeles y decir, bueno, ¿eso de qué se trata? Y yo creo que está conectando los 3 niveles. Por supuesto que está expresando los prejuicios racistas de quien lo hace, pero esa persona a la vez ha sido modelado por la institución en la cual trabaja y está reproduciendo lo que la institución, o sea, está reproduciendo el ethos de la institución en la cual trabaja, pero a la vez la institución está ubicada en una sociedad que permite que esa institución sea racista, que está legitimada por una concepción pigmentocrática que sigue operando, pese a que en la Constitución nos definamos como sociedades multiétnicas y pluriculturales. Eso conectaría, digamos, como esos niveles distintos. Lo otro es que el racismo no se puede mirar unidimensionalmente. O sea, hay distintas expresiones de racismo
Y incluso, así como sabemos que las experiencias del sexismo son diversas, también las experiencias del racismo son diversas. O sea, el racismo sexista que sufren hombres y mujeres, y hombres trans, mujeres trans, toda la diversidad sexual, son muy distintos. Y hay que tener en cuenta esas diferencias, no podemos aplanarlas. A mí me parece importante recordar la frase de Audre Lorde cuando dice que todo el tiempo invita a habitar la casa de la diferencia y no a privilegiar ninguna diferencia en particular. Eso es lo que puede como llevar a realizar esto de la justicia es indivisible, que es muy difícil, pero es mostrar cómo las distintas injusticias se están relevando, interpelando, o sea, como la una llama a la otra. Y poder delimitar claramente los límites no es fácil. Eso se conecta con la pregunta que me hacían sobre lo relacional. Quisiera rescatar el potencial analítico relacional de la interseccionalidad, que invita a pensar la complejidad. Y cuando hablo de interseccionalidad, como les digo, mi genealogía no es estadounidense. Mi genealogía de la interseccionalidad también es una genealogía ladinoamericana. Y también en esta América Latina, las mujeres desde fecha muy temprana entendieron que su experiencia como mujeres no podía ser desligada del racismo. Todo el pensamiento de Lelia González es muy importante cuando lo señala. Y cuando ella habla de las distintas figuras femeninas, pues cuando está hablando de la mulata, cuando está hablando de la mucama, de la empleada doméstica, cuando está hablando de la mae negra, o sea, la nodriza, como figuras que conjugan precisamente sexismo, clasismo y racismo. Pero sus contrapartes blancas también están modeladas por sexismo, racismo y clasismo. Si Astrid Cuero recuerda que la discriminación racial pone el foco en lo individual, no leí todo lo del chat, pero vi el encabezado. Es un poco lo que estaba diciendo Astrid justamente, y es lo que ha sucedido en el último tiempo, en este milenio. Pero es decir, no podemos desligarlo de la neoliberalización de todos los discursos. Es decir, hay que pensar el neoliberalismo no únicamente como un modelo económico, sino como hay que pensarlo en términos de la razón neoliberal. Esa razón neoliberal que lo que hace es economizar todas las esferas de la vida, que es una dimensión todavía más grande, ¿no? O sea, no solamente economizó lo económico, sino que economizó todo. O sea, se empezó a hablar de capital humano, las universidades se ofrecieron los programas y hablaban de portafolios educativos. Bueno, pero no solamente. Hablamos del portafolio de las relaciones amorosas también como el mercado erótico, afectivo. Pensamos todo en términos de mercado. Hablamos de la salud como un capital, es decir, todo ese lenguaje economicista lo que está mostrando es hasta qué punto penetró todas las esferas de la vida, la subjetividad. Entonces, ese pensamiento relacional y esa invitación digamos, a rescatar el potencial que tiene la interseccionalidad para pensar la complejidad. Es lo que me sigue resultando interesante de la interseccionalidad, pese a las críticas que yo también he expresado en distintos escritos. Las críticas las he expresado más al uso simplificador de la interseccionalidad, pero creo que si la interseccionalidad es entendida como una perspectiva que se plantea más preguntas que respuestas, sigue teniendo sentido utilizarla. Yo creo que, bueno, lo otro era, porque ya me voy a tener, sí, el contexto migratorio, digamos, hay las preguntas metodológicas. Yo creo que es importante entender que no tenemos que ir, pues digamos, o no tenemos que enfrentar un tema cuando hacemos una investigación, digamos, como un ámbito donde vamos a aplicar
una perspectiva, porque no se trata de eso. Se trata es de desarrollar como una sensibilidad, una hiperestesia interseccional para poder saber leer, sentir, entender lo que nos ofrece la realidad social y poderlo analizar en clave interseccional. Pero no es una cosa que se está, digamos, adhiriendo a un contexto, que se está imponiendo. Es al contrario. Es como desde lo social que emergen las preguntas que nos van a guiar, que nos van a, digamos, a hacer pensar en los marcos teóricos, en las perspectivas epistemológicas que son las más adecuadas para pensar ese problema en particular. En ese sentido, igual, el género es una pregunta. No podemos partir de que las relaciones de género son así y siempre operan de la misma forma. No podemos suponer que, por ejemplo, que una mujer trans negra es la que está acumulando está acumulando todas las opresiones. Depende. Y eso me parece a mí importante recordarlo siempre. Que es también como el facilismo de las fórmulas, ¿no? Bueno, profesora, muchísimas gracias. Voy a leer el comentario de Astrid para que quede registrado. Astrid Cuero, el antirracismo liberal privilegia los actos de discriminación individual y hace poco énfasis en el racismo como parte de un entramado estructural complejo imbricado con otras opresiones. Por ejemplo, cómo se conecta el racismo que sufren las poblaciones indígenas dentro de un país con el racismo que viven migrantes racializados dentro de ese mismo país. El continuum de las violencias racistas, como lo nombra Ángela Davis. Y la doctora Elia Bendaño, muchísimas gracias por esta sesión, nos permite abordar los varios aspectos del racismo. No sé Yo si quiero quisiera... agradecerlos y ¿Sí? tal vez subrayar que este continuum de violencias, no solamente violencia racista, sería el continuum de las violencias. Y por eso, pues como lo recordaba también Bell Hooks, un punto importante de la agenda feminista es la lucha contra todas las formas de violencia. Bueno, yo sé que ya pronto tenemos que dar por terminado el encuentro. Profesora, yo quisiera hacer una pregunta final, que es una pregunta que cada vez que puedo hago a personas con las que he trabajado su obra en mi propio trabajo, que son grandes referentes de antirracismo y de feminismo negro para mí. A mí me gustaría, la profesora Mónica Moreno Figueroa dice que todos podemos ser antirracistas, pero los líderes del antirracismo, de los movimientos antirracistas, tienen que ser las personas negras. ¿Qué usted piensa de eso? Pues es una pregunta bien interesante. Creo que, o sea, de entrada, es importante el reconocimiento de ese liderazgo. O sea, sería terrible comenzar una lucha antirracista donde esas voces no tuvieran protagonismo. Lo ideal, pero estamos hablando de ideales teóricos, como un proyecto, qué maravilla, el advenimiento de un mundo donde todas las personas puedan ser antirracistas. Pero me parece que es un proyecto. Es como cuando decimos queremos vivir en una sociedad sin género. Entre tanto, hay que documentar el sexismo. Entre tanto, hay que privilegiar el protagonismo de las personas racializadas en las luchas antirracistas. Que tengan las voces en todos los matices, que hayan discusiones, debates internos y por supuesto qué maravilla que se sumen todas las personas que quieran apoyar las luchas antirracistas. Eso sería lo que te respondería. O sea, como también la diferencia entre el horizonte y lo real, ¿no? O sea, para alcanzar el horizonte toca hacer mucho camino. Bueno, muchísimas gracias. Y Itza, no sé si quieres decir algo más o cerrar la sesión. Gracias, Tito. Sí, yo quiero decir rápidamente, porque nos quedan 5 minutos, que me quedo con un montón de reflexiones. Creo que
hay que llenar, sobre todo en México, hay que llenar de profundidad el debate sobre el racismo, hay que darle como muchas vueltas, muchos piensos, muchos también acercamientos metodológicos, porque se está volviendo una línea de investigación importante y legítima que me parece que es bastante beneficioso en todos los sentidos para la sociedad mexicana tan cancelada en su discusión sobre el racismo. También me quedo con esta idea para trabajar con mis alumnos en el siguiente semestre sobre el tema de la interseccionalidad, porque creo que una cosa en la que Mara ha hecho énfasis durante toda su exposición esta vez es en el hecho de habitar la diferencia, ¿no? O sea, habitar de manera no esencialista todos los espacios y organizarnos de tal manera que podamos escuchar todas las voces que construyen los espacios en los que estamos, ¿no? Creo que también me quedo con esta idea de la interseccionalidad con una genealogía de América Latina, que es el trabajo que Mara pues, ya nos había mostrado en algunos textos que seguramente hemos leído muchas de nosotras, ¿no? En la noción de pensar la relacionalidad como algo necesario para nuestras investigaciones, creo que eso es fundamental. Pensar también para las alumnas también y los alumnos de la maestría y bueno, de la maestría en el colegio, porque es aquí donde estamos hablando, pero también para quienes nos están escuchando, pensar el género como una pregunta y me quedo también pensando, no sé qué tan de acuerdo esté por mi propia historia personal, con esta idea de que el mestizaje cancela genealogías históricas. Sí estoy de acuerdo en principio, pero también creo que para quienes hemos crecido en el mestizaje tendríamos que buscar nuestras propias intervenciones en estas genealogías en las que el mestizaje pues nos ha impuesto, pero también nos ha construido y también nuestra subjetividad está ahí. Es nuestra tarea como personas mestizas, creo que, o como personas blancas o como personas blanco-mestizas, creo que no, como esto, como habitar sin culpa las preguntas, ¿no? Por último, quiero agradecer muchísimo a Mara que haya aceptado esta invitación que le hice yo sin conocerla, o sea, sin conocerla más que en textos que ya le había leído. Muchísimas gracias por aceptar hablar, dialogar con nosotros. A Tito también, por supuesto, un abrazo muy grande hasta San Cristóbal. Nos estaremos viendo muy pronto. Y insisto, como decirles que esta es la última sesión del seminario de este año, que el siguiente semestre tendremos la continuación con otros temas seguramente, pero que ha sido realmente muy interesante poder poner en la discusión del Colegio de México y de muchos otros espacios el tema de la racialización, lo afro, el género, ¿no? Una agenda que está en construcción y que me parece que todas y todos podemos darle así un montón de aristas nuevas. Y otra vez, muchas gracias, Mara, muchas gracias, Tito, y estamos en contacto. Esperemos poder seguir estos debates en vivo. Ojalá pronto todos y todas tengamos las vacunas y la salud completa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Adiós. Hasta luego.